Volumen 5, capítulo 9. Mayo 8 de 1903. Cuando el hombre se dispone al bien, recibe el bien, y si se dispone al mal, el mal recibe. Continuando mi amarguísimo estado de privaciones, en que a lo más Jesús se dejaba ver taciturno y por breves instantes. Esta mañana, empeñándose el confesor en hacerlo venir, al perder los sentidos, por poco y casi por la fuerza, se hacía ver, y volteándose hacia el confesor, le ha dicho con aspecto serio y afligido: ¿Qué cosa quieres? El padre parecía que quedaba confundido y no sabía decir nada. Entonces yo he dicho: Señor, tal vez es el hecho de la misa lo que quiere. Y el Señor ha agregado: Disponte y la tendrás. Y además, tú tienes la víctima. Cuanto más próximo estés con el pensamiento y con la intención, tanto más te sentirás fuerte y libre para poder hacer lo que quieres. Después he dicho: Señor, ¿por qué no vienes? Y él ha continuado: ¿Quieres oír? Escucha. Y en ese momento se oían tantos gritos de voces de todas las partes del mundo que decían: muerte al Papa, destrucción de religión, iglesias echadas por tierra, destrucción de todo dominio, ninguno debe existir sobre nosotros. Y tantas otras voces satánicas que me parece inútil decirlas. Entonces nuestro Señor ha agregado: Hija mía, el hombre cuando se dispone al bien, recibe el bien, y si se dispone al mal, el mal recibe. Todas estas voces que escuchas llegan a mi trono, y no una vez, sino retiradas veces. Y mi justicia, cuando ve que el hombre no solo quiere el mal, sino con duplicada insistencia lo demanda, con justicia estoy obligado a concederlo para hacerle conocer el mal que quiere, porque solo entonces se conoce verdaderamente el mal, cuando en el mismo mal se encuentra. He aquí la causa por la que mi justicia va buscando vacíos para castigar al hombre. Pero no ha llegado todavía el tiempo de tu suspensión, a lo más algún día por ahora, para hacer que la justicia ponga su mano un poco sobre el hombre, no pudiendo más resistir el peso de tanta atrocidad, y al mismo tiempo hacer agachar la frente del hombre muy ensoberbecida. Volumen 9, capítulo 4. Mayo 8 de 1909. Quien mucho habla está vacío de Dios. Continuando mi habitual estado, en cuanto mi amable Jesús se hizo ver, me ha dicho: Hija mía, quien mucho habla es señal de que está vacío en su interior, mientras que quien está lleno de Dios, encontrando más gusto en su interior, no quiere perder aquel gusto. Le cuesta trabajo hablar, y solo por necesidad habla, y aún hablando, no se aparta jamás de su interior, y trata, por cuanto está en él, de imprimir en los otros lo que siente en sí. Mientras que quien mucho habla, no solo está vacío de Dios, sino que con su mucho hablar trata de vaciar de Dios a los demás.
Volumen 12, capítulo 101. Mayo 8 de 1919. Causa y necesidad de las penas que la divinidad dio a la humanidad de Jesús. Causa por la que no las reveló antes. Encontrándome en mi habitual estado, estaba pensando en las penas de mi adorable Jesús, especialmente en aquellas que le hizo sufrir la divinidad a la santísima humanidad de nuestro Señor. Mientras estaba en esto, me he sentido atraer al interior del corazón de mi Jesús, y en él tomaba parte en las penas de su corazón santísimo, que le hacía sufrir la divinidad en el curso de su vida en la tierra. Estas penas son muy diversas de aquellas que el bendito Jesús sufrió en el curso de su pasión por manos de los judíos. Son penas que casi no se pueden decir. Yo, de aquel poco que tomaba parte, sé decir que sentía un dolor agudo, acerbo, acompañado de un desgarro del mismo corazón, que me hacía sentir en realidad morir. Pero Jesús, después, casi con un prodigio de su amor, me daba nuevamente la vida. Entonces mi dulce Jesús, después de que he sufrido, me ha dicho: hija de mis penas, debes saber que las penas que me dieron los judíos fueron una sombra de las que me dio la divinidad, y esto era justo para recibir plena satisfacción. El hombre, pecando, no solo ofende a la majestad suprema externamente, sino también internamente, y desfigura en su interior la parte divina que le fue infundida al crearlo. Así que el pecado se forma primero en el interior del hombre y después sale al exterior. Más bien, muchas veces lo que sale al exterior es la parte mínima y la mayor parte queda en el interior. Ahora, las criaturas eran incapaces de penetrar en mi interior y hacerme satisfacer con penas la gloria del Padre, que con tantas ofensas de su interior le habían negado. Mucho más que estas ofensas, herían la parte más noble de la criatura, cual es la inteligencia, la memoria y la voluntad, donde está sellada la imagen divina. ¿Quién debía entonces tomar este empeño si la criatura era incapaz? Por esto fue necesario que la divinidad misma tomara este empeño y me hiciera de verdugo amoroso, pero por cuanto amoroso, más exigente para recibir plena satisfacción por todos los pecados hechos en el interior del hombre. La divinidad quería la obra completa y la plena satisfacción de la criatura, tanto del interior como del exterior. Así que en la pasión que me dieron los judíos, di satisfacción a la gloria externa del Padre que las criaturas le habían quitado. En la pasión que me dio la divinidad en el curso de mi vida, di satisfacción al Padre por todos los pecados del interior del hombre. De esto podrás comprender que las penas que sufrí de manos de la divinidad superan grandemente a las penas que me dieron las criaturas. Más bien, casi no pueden compararse y son menos accesibles a la mente humana. Así como entre el interior del hombre y el exterior hay una gran diferencia, mucha más diferencia hay entre las penas que me infligió la divinidad y las que me dieron las criaturas en el último día de mi vida. Las primeras eran desgarros crueles, dolores sobrehumanos, capaces de darme muerte y repetidas muertes en las partes más íntimas, tanto del alma como del cuerpo. Ni siquiera una fibra quedaba excluida. En las segundas eran dolores acerbos, pero no desgarros capaces de darme muerte a cada pena, como si era capaz la divinidad, teniendo el poder y el querer. Ah,
cuánto me cuesta el hombre. Pero el hombre ingrato no se ocupa de mí y no busca comprender cuánto lo he amado y cuánto he sufrido por él. Tanto que ni siquiera ha llegado a comprender todo lo que sufrí en la pasión que me dieron las criaturas. Y si no comprenden lo menos, ¿cómo pueden comprender lo más de lo que he sufrido por ellos? Por esto me he tardado en revelar las penas innumerables e inauditas que me dio la divinidad por causa de ellos. Pero mi amor quiere desahogo y correspondencia de amor. Por eso te llamo a ti en la inmensidad y altura de mi querer, donde todas estas penas están en acto. Y tú no solo tomas parte en ellas, sino que a nombre de toda la familia humana las honras y das la correspondencia de amor. Y junto conmigo te sustituyes a todo lo que las criaturas están obligadas, pero con sumo dolor mío y daño para ellas, ni siquiera lo piensan. Volumen 14, capítulo 27. Mayo 8 de 1922. Las penas de quien ama a Jesús están en continuas corrientes con su corazón. Continuando mi habitual estado, el bendito Jesús se hacía ver como rayo que huye. Ahora hacía ver la sombra de su luz, ahora su mano. Yo sentía una pena indescriptible y él, acariciándome la cara con su mano, me ha dicho: pobre hija, cuánto sufres. Y rápidamente se ha retirado. Entonces yo pensaba entre mí: tantas veces Jesús me ha dicho que me ama tanto y que sufre mucho cuando me ve sufrir por causa de su privación. ¿Quién sabe cuánto sufra ahora al verme petrificada por el dolor de su privación? Entonces, para no hacerlo sufrir tanto, quiero hacerme fuerza a mí misma, tratando de estar más contenta, menos oprimida, más atenta en mantener mi vuelo, mi actitud en su voluntad, a fin de que le lleve mi beso no amargado, sino pacífico y contento, que no lo entristezca, sino lo consuele. Mientras esto pensaba, ha salido de mi interior todo doliente, y con su corazón todo herido, y en su centro se veía una herida de la que salía una llamita, y me ha dicho: hija mía, es cierto que por cuanto más te veo sufrir cuando te privo de mí, tanto más siento yo la pena, porque siendo tu pena ocasionada por mi privación, no es otra cosa que efecto del amor que tienes por mí. Por lo tanto, si tú estás amargada, oprimida, tu latido hace eco en mi corazón y siento tu amargura y tu opresión. Ah, si supieras cuánto sufro cuando te veo sufrir por causa mía, usaría siempre esta cautela, esta atención para no amargarme de más. Son las penas de quien más me ama, las que están en continuas corrientes con mi corazón. Mira, la herida que ves en el centro de mi corazón, de donde brota la llamita, es precisamente la tuya. Pero consuélate, porque si me das sumo dolor, también me das sumo amor. Tú quédate tranquila, y yo seguiré adelante en cumplir mi justicia, pero no te dejo. Volveré frecuentemente, aunque sea como relámpago. No dejaré de hacerte mis pequeñas visitas. Volumen 15, capítulo 22. Mayo 8 de 1923. Solo la divina voluntad pone al seguro todas las gracias del cielo. Encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado fuera de mí misma,
Me parecía que recorría un camino larguísimo, donde encontraba mucha gente. Unos daban horror al verlos, otros parecían demonios encarnados, poquísimos los buenos. El camino era tan largo que no terminaba jamás, y yo, cansada, quería regresar en mí misma. Pero una persona cercana a mí me lo impedía diciéndome: adelante, camina, debes llegar al principio, y para llegar a esto debes pasar todas las generaciones. Debes tenerlas todas bajo tu mirada para llevarlas a tu Creador. Tu principio es Dios, y tú debes llegar a aquel punto de la eternidad cuando el Eterno creaba al hombre, para recibir todos los vínculos de la creación y reanudar todas las armonías que pueden existir entre Creador y criatura. Después, una fuerza suprema me hacía seguir adelante, y era obligada a ver los males de la tierra y los que vendrán, desgraciadamente estremecedores. Entonces, después de esto he encontrado a mi dulce Jesús, y yo, cansada, me he arrojado en sus brazos diciéndole: amor mío, qué camino tan largo he debido recorrer. Me parece que hace siglos que no te veía y que no encontraba a aquel que forma mi vida. Y Jesús todo amor. Ah, sí, hija mía. Repósate en mis brazos. Ven a tu principio de donde saliste. También yo te esperaba con ansia para recibir de ti en mi querer todo lo que la creación me debe, y para darte a ti en mi mismo querer todo lo que debo dar a toda la creación. Solo mi voluntad puede poner al seguro y custodiar con celo todos los bienes que quiero dar a la criatura. Fuera de mi voluntad, mis bienes siempre están en peligro y mal custodiados. En cambio, en ella, yo abundo y doy a una lo que debería dar a todas. Por eso quiero vincular en ti la creación toda. Quiero ponerte en el punto primero de la creación del hombre. Es mi costumbre tratar al tú por tú con una sola criatura lo que quiero darle y lo que quiero de ella, y después de ella hacer pasar los bienes a los demás. Ah, hija mía, yo había creado al hombre como una flor que debía crecer, colorearse, perfumarse en mi misma divinidad. Pero con sustraerse de mi voluntad, le sucedió como a una flor que se arranca de una planta. Mientras está en la planta, la flor es bella, vivaz en su color, olorosa en su perfume. Arrancada de la planta, se marchita, se decolora, se transforma en fea y llega a dar un mal olor. Qué suerte fue la suya y qué dolor para mí, que con tanto amor quería hacer crecer esta flor en mi divinidad para deleitarme y recrearme con ella. Ahora, esta flor arrancada, con mi omnipotencia, quiero hacerla brotar trasplantándola de nuevo en el seno de mi divinidad. Pero quiero un alma que quiera vivir en el seno de mi querer. Ella será la semilla que se prestará a mí, y mi voluntad hará todo lo demás. Así regresarán mis delicias de la creación. Me recrearé con esta mística flor y me reharé de la creación. Volumen 21, capítulo 22. Mayo 8 de 1927. Cómo la divina voluntad es inmensa, y todo lo que hace lleva la marca de la inmensidad. En las privaciones de mi dulce Jesús, si bien siento su duro martirio, me abandona en los brazos del supremo querer, como su pequeña hija que crece sobre sus rodillas, pegada a su pecho para vivir de su vida y a su semejanza. Y mi amado Jesús, moviéndose en mi interior,
me ha dicho: hija mía, mi voluntad es inmensa, y todo lo que puede hacer salir de dentro de ella lleva la marca de su inmensidad. Una sola palabra suya hizo salir la inmensidad del cielo con todas las estrellas. Con una palabra suya sacó al sol con la inmensidad de su luz, y así de tantas otras cosas. Ahora, para hacer salir esta inmensidad de luz y de cielo, debí primero crear el espacio donde poder poner esta inmensidad de luz y de cielo. Cuando mi voluntad quiere hablar, primero ve si hay espacio donde poner el gran don de su palabra, que puede ser otro cielo, un sol, un mar aún más grande. He aquí por qué muchas veces mi voluntad calla, porque falta el espacio en las criaturas donde poner el gran don de la inmensidad de su palabra. Y para poder hablar, primero biloca su voluntad y después habla y pone en ella misma sus dones inmensos. Fue esta la razón por la que al crear al hombre le dimos el don más grande, la heredad más preciosa, la más rica. Le dimos nuestra voluntad como depositaria en él para poderle decir las sorpresas de nuestros dones inmensos, de la palabra de nuestro fiat. Pero como nos rechazó nuestra voluntad bilocada, no encontramos más el espacio para poder depositar en él el gran don de nuestra palabra creadora, y por eso quedó pobre y con todas las miserias de su voluntad humana. Mira, también de todo lo que se desarrolló en mi humanidad, el más grande milagro fue el restringir toda la inmensidad de mi voluntad divina en ella. Los milagros que yo hice se pueden llamar nada en comparación de este. Mucho más que en mí era naturaleza el poder dar la vida haciéndolos resucitar, el dar la vista a los ciegos, la lengua a los mudos y todo lo demás de milagroso que hice, porque en mí era naturaleza el poder dar cuantos bienes quería. A lo más era milagro para quien los recibía, pero para mí el gran milagro fue restringir en mí a mi divinidad, la inmensidad de mi voluntad, su luz interminable, su belleza y santidad inalcanzables. Este fue el prodigio de los prodigios que solo un Dios podía hacer. Por eso, por cuanto pueda dar a una criatura, le daría siempre poco, puesto en comparación a si le hago el gran don de mi voluntad. En ella se verán nuevos cielos, soles más brillantes, cosas inauditas, sorpresas nunca vistas. Cielos y tierra tiemblan y se arrodillan ante un alma que posee el gran don de mi voluntad, y con razón, porque ven salir de ella la virtud y fuerza vivificadora y creadora que las conserva en la nueva vida creada por Dios. Oh potencia de mi voluntad, si te conocieran, cuántos ambicionarían tu gran don y darían la vida para tenerte. Después de esto, seguía mis actos en la voluntad divina, y mi dulce Jesús ha agregado: hija mía, quien vive en mi voluntad, tiene en sí misma esta divina voluntad dominante y regente. El alma es poseedora, la tiene en su poder, y mientras ella posee el divino querer, tiene en su poder su fuerza, su santidad, su luz, sus bienes. El divino querer posee al alma, y teniéndola en su poder, las debilidades humanas, las pasiones, las miserias y la voluntad humana están bajo la potencia irremovible y santidad de la voluntad suprema. Por tanto, delante a esta potencia se sienten perder la vida, así que la debilidad se siente vencida por la fuerza irresistible del fiat divino. Las tinieblas se sienten vencer por la luz, las miserias por sus riquezas infinitas,
las pasiones por sus virtudes, la voluntad humana por la divina. ¿Qué diferencia entre quien vive en mi querer y entre quien solo hace mi voluntad? La primera la posee y la tiene a su disposición. La segunda está sometida a ella y según las disposiciones la recibe, y del poseerla al recibirla hay una distancia como del cielo a la tierra, como entre quien posee inmensas riquezas y entre quien día a día recibe lo que es de absoluta necesidad. Por eso, quien hace mi voluntad y no vive en ella, está obligado a sentir la debilidad, las pasiones y todos los harapos y miserias que son el ajuar de la voluntad humana. Tal fue el estado de Adán antes de sustraerse de la divina voluntad. Ella le fue dada por su Creador como el don más grande, porque contenía todos los bienes en uno. Él la poseía, la dominaba y se hacía regidor de esta voluntad divina, porque Dios mismo le había dado el derecho de dominarla. Por lo tanto, era dueño de la fuerza, de la luz, de la santidad, de la felicidad de este eterno fiat. En cuanto se sustrajo de ella, perdió la posesión y el dominio, y se redujo a recibir, no a poseer como cosa propia los efectos de mi voluntad, según sus disposiciones, y quien se encuentra en condición de recibir es siempre pobre. Jamás es rico, porque el rico posee, no recibe, y está en condición de poder dar a los demás parte de sus bienes. Volumen 30, capítulo 29. Mayo 8 de 1932. La criatura, con hacer su voluntad, impide el curso a los dones de Dios, y si pudiera, lo pondría en la inmovilidad. Dios, en todas sus obras, da el primer puesto a la criatura. Continuaba pensando acerca de la divina voluntad y en los graves males del querer humano, y cómo éste, sin la vida del fiat, está sin guía, sin luz, sin fuerza, sin alimento, ignorante porque no tiene al maestro que le enseña la ciencia divina. Así que sin ella, la criatura nada conoce de su Creador. Se puede decir que es analfabeta, y si conoce alguna cosa, son apenas las sombras o cualquier vocal, pero no con claridad, porque sin la divina voluntad no hay luz, sino siempre noche. He aquí la causa que de Dios se conoce tan poco. El lenguaje celestial, las verdades divinas, no son entendidas, porque no reina como vida ni como acto primero la divina voluntad. Me parecía ver la voluntad humana frente a mi mente, como muriendo de hambre, andrajosa, idiota, toda manchada, vacilante y envuelta en densas tinieblas, y como no está habituada a vivir de luz y a mirarla, cada pequeña luz de verdad le eclipsa la vista, la confunde y se ciega de más. Oh, cómo hay que llorar sobre la gran desventura de la voluntad humana. Sin la divina parece que le falta la vida del bien y los alimentos necesarios para vivir. Pero mientras esto pensaba, mi celestial Maestro Jesús, haciéndome su breve visita, me ha dicho: hija mía bendita, es tan grave el hacer la propia voluntad, que sería un mal menor si la criatura impidiera el curso del sol, del cielo, del viento, del aire, del agua, y a pesar de que impidiendo este curso sucedería tal desorden y terror que el hombre no podría vivir más. No obstante, este gran mal sería nada frente al grave mal de hacer la propia voluntad, porque con esto impide el curso no a las cosas creadas, sino a su mismo Creador. Adán, con sustraerse de nuestra voluntad, detuvo el curso de los dones que debía dar a su amada criatura. Si hubiera podido,
habría forzado a Dios a la inmovilidad. Nuestro ente supremo, al crear a la criatura, quería estar en correspondencia continua con ella. Quería dar ahora un don y ahora otro. Quería darle tantas bellas sorpresas jamás interrumpidas. En cuanto hace su voluntad, sin hablar dice a su Creador: retírate, no tengo dónde poner tus dones. Si tú me hablas, no te entiendo. Tus sorpresas no son para mí, yo me basto a mí misma. Y con razón dice esto, porque si mi voluntad, que es su vida primaria, ha perdido la vida y la capacidad donde poner mis dones, de comprender nuestro lenguaje celestial, y se hace extraña a nuestras más bellas sorpresas, la criatura, con no hacer nuestra voluntad, pierde la vida divina, el acto más bello, más interesante, más necesario de su creación y del cómo fue creado por Dios. He aquí por qué, en cuanto el hombre se sustrajo de nuestro fiat, se desordenó, de modo que a cada paso vacilaba, porque se separó. Rechazó el acto vital de su vida y del acto estable y permanente que debía vivir con él como una sola vida, cual es nuestra divina voluntad. De modo que nos sentimos inmovilizados por el hombre, porque queremos dar y no podemos, queremos decir y no nos entiende, y como si de lejos hiciéramos oír nuestros dolorosos lamentos con decirle: oh hombre, basta, vuelve a llamar en ti aquella voluntad que rechazaste. Ella no toma en cuenta tus males, y si la llamas, está pronta a tomar posesión y a formar su reino en ti, reino de dominio, de paz, de felicidad, de gloria, de victoria para mí y para ti. No quieras ser más esclavo ni vivir en el laberinto de tus males y miserias. Así no te crié, sino te crié rey de ti mismo, rey de todo. Por eso llama a mi voluntad como vida, y te hará conocer tu nobleza y la altura de tu puesto en que fuiste puesto por Dios. Oh, cómo estarás contento y contentarás a tu Creador. Después de esto ha agregado: hija mía, por lo tanto, solo siente la verdadera vida en sí cuando entra en mi divina voluntad, porque en ella la criatura ve con claridad su nada, y como esta nada siente la necesidad del todo, es decir, de aquel que la trae de la nada para vivir, y conforme se reconoce, el todo la llena de sí. Esta nada siente la verdadera vida, se encuentra en contacto inmediato de la santidad, de la bondad, potencia, amor y sabiduría divina. Reconoce en sí la potencia de la obra creadora, su vida palpitante y la necesidad extrema de esta vida divina. De otra manera, siente como si en sí no hubiera vida. Es solo mi voluntad que hace reconocer su verdadera nada a la criatura, y a esta nada le va infundiendo su aliento continuamente para mantener siempre encendida la vida divina en ella, para hacerla crecer como obra digna de nuestras manos creadoras. Por el contrario, sin nuestra voluntad la criatura se siente como si fuera alguna cosa, y el todo queda fuera de la nada. Después, continuaba mis actos en la divina voluntad, y mi pobre mente se perdía en la multiplicidad de sus obras, las cuales corrían en busca del hombre para abrazarlo y alinearse en torno a él para defenderlo, prestarle todas las ayudas, felicitarlo y hacerle sentir sus amorosos lamentos, sus notas dolorosas hasta en el fondo del corazón. Porque mientras el fiat divino en todo lo que hace busca al hombre, quiere encontrarlo, amarlo, y él en sus actos no lo busca, no lo circunda, ni le hace oír sus notas amorosas ni sus dulces lamentos por querer a aquel que tanto la amó y el que debería amar.
Ahora, mientras me perdí en sus obras divinas, mi dulce Jesús ha vuelto a decir: hija mía, todas nuestras obras a destra han sido hechas y serán hechas solo para las criaturas. Nuestra finalidad es solo para ellas, porque nosotros no tenemos necesidad. Por eso en el obrar que hacemos, brilla en nuestro acto la criatura, corre en él como finalidad de nuestro obrar, y como en el efecto y en cada acto, la causa que nos mueve a obrar es la criatura. Por eso, en todas nuestras obras, el primer puesto es ocupado por ella. Ella brilla y corre en nuestro acto, por eso podemos decir: tú estabas con nosotros cuando extendíamos el cielo y formamos el sol. En aquel azul y en aquella luz te dábamos el lugar de honor y tú corrías en ellos. En cada acto del verbo hecho sobre la tierra, en cada pena, en cada palabra, tú tenías tu puesto central y corrías en ellos como propiedad tuya. Ahora, no dábamos a la criatura en nuestro acto el puesto para hacerla estar inútilmente y para hacerla correr en ellos casi holgazaneando. No, no. El ocio no ha hecho santo a ninguno. Lo poníamos en nuestros actos para que dentro de ellos pusiera sus actos. El nuestro debía servir como modelo, como espacio para poder poner dentro con más seguridad sus actos. También nosotros trabajamos, amar es trabajar, y nuestro trabajo, como es amor, es obrante, vivificante, creante, sostiene todo y a todos. Por eso, a pesar de que la criatura tiene su puesto en nuestras obras, ¿cuántas obras nuestras se ven vacías de los actos de las criaturas? Es más, ni siquiera las conocen y viven como si nada les hubiéramos dado. Por eso nuestras obras tienen un dolor y llaman incesantemente a aquella que mientras tiene su puesto en ellas, no se vale de ellas, ni con su amor trabaja junto con el trabajo de su Creador. Sin embargo, no finalizarán los siglos sin que nuestras obras no tengan la finalidad para la que fueron hechas, esto es, la criatura dentro de ellas, obrando como centro de sus actos. Y estos serán aquellos que harán reinar mi divina voluntad como vida en sus almas.